Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y hasta cierto punto, un misterio en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Y si han leído bien el título porque Demet Özdemir ha roto el silencio y vamos a desgranar qué pasó realmente con Can Yaman. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado expectantes, leyendo entre líneas, viendo entrevistas y preguntándose qué sucedió con esa pareja que parecía sacada de una telenovela. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscripción justo aquí debajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Comenzamos. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, y hoy la noticia es jugosa. Durante mucho tiempo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue el centro de atención. Desde que protagonizaron juntos Erkenci, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Los fans se enamoraron de su conexión, de sus miradas, de la forma en que se complementaban. Y como suele pasar en estas historias, los rumores de romance no tardaron en aparecer. De hecho, se convirtieron casi en una certeza para muchos. Las fotos juntos, los viajes, las menciones en redes sociales, todo alimentaba esa llama de expectativa. ¿Era real su amor o solo una estrategia de marketing bien ejecutada? Esa era la pregunta del millón, una que resonaba en cada foro, en cada comentario de redes sociales y en cada conversación entre aficionados a las series turcas. Lo que es innegable es que ambos actores, Demet y Can, son unas estrellas en ascenso. Demet, con su carisma arrollador y su talento innato, ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, dejando una huella imborrable en cada personaje que interpreta. Y Can Yaman, bueno, Can Yaman es una fuerza de la naturaleza, un fenómeno que ha traspasado fronteras con su imponente físico, su magnética presencia escénica y esa aura de galán que parece emanar de él. Juntos en Erkenci crearon magia pura en la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que trascendió las fronteras turcas, y ellos se convirtieron en la pareja ideal, en los protagonistas de nuestros sueños, la personificación de un amor de cuento de hadas que muchos anhelábamos ver florecer también en la vida real. Las redes sociales ardían con cada publicación, con cada detalle que dejaban entrever, y los medios de comunicación, claro está, estaban siempre al acecho con la lupa puesta, deseosos de una primicia, de confirmar o desmentir los rumores que tejían una telaraña de especulaciones. Sin embargo, como en muchas historias de cuento de hadas, los finales felices no siempre son tan predecibles como quisiéramos. El tiempo pasó implacable y la relación, si es que existió en los términos que muchos imaginábamos, comenzó a desvanecerse sutilmente en el ojo público. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, casi un espejismo, y las respuestas de los actores sobre su vínculo se tornaron cada vez más ambiguas, como un acertijo sin resolver. El misterio se instaló, denso y persistente. ¿Se habían separado? ¿Nunca hubo nada serio más allá de la pantalla? ¿Fue todo una fachada cuidadosamente orquestada? Las especulaciones eran infinitas y los fans, claro, se encontraban divididos entre la decepción de un amor no correspondido por sus ídolos y la insaciable curiosidad por desentrañar la verdad. Y es ahí donde entra el tan esperado y comentado, romper el silencio. Recientemente Demet Özdemir ha concedido algunas entrevistas donde ha abordado, de manera más directa o con sutiles insinuaciones, su relación pasada con Can Yaman. Y esto es precisamente lo fascinante de su declaración, como a veces, las palabras cuidadosamente elegidas de una persona pueden arrojar una luz de claridad sobre años de especulaciones y rumores. Demet, siendo una figura pública tan relevante y querida, sabe la importancia crucial de sus declaraciones. No se trata solo de compartir detalles íntimos de su vida, sino de gestionar su imagen pública, de mantener una conexión genuina con su vasta audiencia y sobre todo, de ofrecer una perspectiva honesta y madura sobre su camino. Lo que parece desprenderse de sus palabras, y esto es lo que vamos a desgranar con la atención que merece, es que la relación con Can Yaman fue sin duda un capítulo importante y significativo en su vida, pero también un capítulo que, como tantos otros en la vida de cualquier persona, tuvo su fin. No se trata de culpas ni de reproches amargos, sino de una sincera y madura reflexión sobre la complejidad inherente a las relaciones humanas. Una complejidad que se magnifica exponencialmente cuando se viven bajo el constante y a menudo implacable escrutinio público. Demet ha hablado de
La intensidad de aquel momento, de la presión mediática que sentían, y de cómo, a veces, la realidad de una relación en desarrollo no se corresponde con la fantasía idílica que los fans, con todo su cariño, llegan a crear. En una de sus recientes intervenciones, por ejemplo, Demet ha mencionado que si bien compartieron momentos especiales, un gran cariño mutuo y una conexión profunda que nació en las circunstancias únicas de un rodaje, la vida y las circunstancias, con sus giros inesperados, los llevaron finalmente por caminos diferentes. Es importante destacar que no ha entrado en detalles escabrosos o chismes jugosos, y eso es precisamente lo que da un valor inmenso a su discurso. Es una forma elegante, madura y respetuosa de hablar de un pasado que, seguramente, fue intenso y significativo para ambos, una etapa que marcó sus vidas de alguna manera. Ha enfatizado, además, que ambos son grandes profesionales y que, si bien la fama y el éxito traen consigo una avalancha de cosas maravillosas y oportunidades únicas, también implican una exposición mediática constante que no siempre es fácil de manejar, una presión que puede afectar la intimidad de cualquier relación. Es fundamental recordar que cuando dos personas trabajan juntas tan intensamente compartiendo largas horas, emociones compartidas y una cercanía física y emocional constante como lo hicieron ellos en Erkencikus, es natural que se genere una conexión especial, un lazo que va más allá de lo profesional. La proximidad de los sets de rodaje, las largas jornadas laborales, la inmersión profunda en personajes que en la trama están perdidamente enamorados, todo eso puede crear un ambiente propicio para que surjan sentimientos genuinos. Los fans, al ser testigos de esa química tan palpable en pantalla, proyectan sus propios deseos y esperanzas, anhelando que esa magia trascienda la ficción. Y a veces esa proyección de deseos se convierte en la mente del público en una verdad paralela que eclipsa, o al menos confunde, la realidad objetiva de la situación. Demet ha sido sumamente cuidadosa al describir su relación con Khan. No ha hablado de un amor eterno, de un destino predestinado o de una historia de película digna de Hollywood tal como muchos la imaginaron en sus sueños más románticos. Más bien, ha insinuado que fue una etapa de aprendizaje mutuo, de descubrimiento personal y compartido, y que, como en la gran mayoría de las relaciones humanas, hubo un principio y un final. Ha puesto en relieve la importancia de mirar hacia adelante, de centrarse en su carrera profesional, que está en un momento cumbre, y en su propio crecimiento personal, en la búsqueda de su propia felicidad y realización. Y esto, créanme, es un mensaje muy poderoso y alentador, especialmente para sus seguidores que la admiran no solo por su talento, sino también por su fortaleza. Lo que también me llama profundamente la atención es cómo, a pesar de la separación y de la intensa atención mediática que rodearon su relación, ambos actores han mantenido un nivel de respeto mutuo ejemplar en sus apariciones públicas y en sus declaraciones. No hemos presenciado dramas escandalosos, riñas públicas ni declaraciones incendiarias, algo que lamentablemente es más común de lo deseable en el mundo del espectáculo. Esto habla muy bien de su profesionalismo, de su madurez y de la dignidad con la que han gestionado tanto su vida personal como su exitosa carrera. Demet, al hablar de Khan, lo hace con cierto cariño, reconociendo la importancia que tuvo en su vida en un momento determinado, pero sin caer en la tentación de romantizarlo en exceso, manteniendo siempre una perspectiva equilibrada y realista. Piensen en ello por un momento: cuando una relación termina, especialmente una que ha sido objeto de tanta atención mediática y pública, es fácil que surjan rencores, malentendidos o que la prensa se afane en crear conflictos y alimentar polémicas. Sin embargo, Demet ha optado, de manera consciente y admirable, por un discurso centrado en la gratitud por la experiencia compartida y en la aceptación serena de que las cosas cambian, de que las personas evolucionan y los caminos se separan. Ha dicho algo así como que fue una época muy bonita, aprendimos mucho el uno del otro, pero la vida sigue su curso y cada uno tomó su rumbo y siguió adelante. Es una declaración simple, directa y contundente, que deja poco espacio a la duda y a la especulación malintencionada. Y esto es lo que quizás muchos fans esperaban escuchar, esa confirmación que en el fondo sabían que era la más probable, o quizás temían escuchar, temerosos de que la magia se rompiera por completo. La confirmación de que efectivamente lo que vimos en pantalla, esa química explosiva y ese amor apasionado, no se tradujo necesariamente en un felices para siempre en la vida real. Pero al mismo tiempo es una noticia que nos permite ver a Demet Özdemir no solo como una actriz deslumbrante, sino como una persona real, con propias experiencias vitales, sus aciertos, sus decepciones y sus aprendizajes, experiencias que en última instancia son universales y nos conectan a todos a un nivel más profundo.
Su silencio prolongado, antes de estas recientes declaraciones, también es un punto clave a considerar en este análisis. En el vertiginoso mundo de las redes sociales, donde la información viaja a la velocidad de la luz y la especulación se alimenta de la falta de datos, a veces el silencio puede ser mucho más ruidoso y elocuente que cualquier palabra. Los fans, en ausencia de información oficial, llenaban ese vacío con sus propias teorías, con sus anhelos y con sus deseos, construyendo narrativas que a menudo distaban mucho de la realidad. Y cuando finalmente Demet decide hablar, lo hace de una manera que, si bien no revela todos los secretos más íntimos del universo, sí arroja una luz cálida y necesaria de realismo sobre la situación, pacificando, en cierta medida, la vorágine de especulaciones. Además, es importante recordar que Demet ha seguido adelante con su carrera de manera espectacular, demostrando una resiliencia y un talento innegables. Ha participado en proyectos muy exitosos, ha cosechado premios prestigiosos y su fama internacional solo ha ido en constante aumento. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que su enfoque principal está en su desarrollo profesional y en la consolidación de su brillante carrera artística, y que las experiencias personales, ya sean positivas o negativas, forman parte intrínseca de su camino vital, sirviendo como impulso para seguir adelante con más fuerza y determinación. Creo sinceramente que la lección más valiosa que podemos extraer de las palabras de Demet Özdemir es que las relaciones humanas son, por naturaleza, dinámicas y complejas. Lo que parece perfecto, idílico e inquebrantable desde fuera, desde la perspectiva idealizada de los fans o del escrutinio sensacionalista de los medios, a menudo tiene matices, sutilezas y complejidades que solo los involucrados conocen y experimentan en su totalidad. Y que al final del día lo más importante en cualquier relación, sea profesional o personal, es el respeto mutuo, el crecimiento individual y la capacidad de seguir adelante con dignidad, aprendiendo de cada experiencia. Entonces, ¿qué pasó realmente con Can Yaman? Según lo que Demet Özdemir ha compartido de manera clara y sincera, lo que ocurrió fue, en esencia, una relación intensa, hermosa y significativa en su momento, pero que, como tantas otras experiencias vitales, llegó a su fin natural. No hubo dramas escandalosos públicos, ni rupturas explosivas que alimentaran la prensa amarilla, sino una evolución natural y madura de las vidas de dos personas que compartieron un momento muy especial y significativo en sus carreras y en sus vidas. Ella lo recuerda con cariño, con gratitud, pero también con la perspectiva clara y realista de alguien que ha seguido su propio camino, que ha crecido y evolucionado. Me parece fascinante cómo la narrativa construida y compartida por una figura pública puede influir y modificar la percepción que sus seguidores tienen de ella y de sus experiencias. Y en este caso particular, las palabras de Demet nos invitan a verla no solo como una actriz increíblemente talentosa y carismática, sino también como una mujer fuerte, inteligente y resiliente que navega las complejidades de la vida y las relaciones humanas con entereza, honestidad y una dignidad admirable. Y para terminar, quiero agradecerles de corazón, a cada uno de ustedes, por acompañarme en este análisis profundo y, espero, revelador. Sé que muchos de ustedes tienen opiniones firmes, preguntas interesantes y comentarios valiosos sobre este tema, y me encantaría enormemente leerlos y debatir con ustedes. ¿Qué piensan ustedes de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creían que su relación con Can Yaman duraría más? ¿Cómo interpretan sus palabras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y nutrirme de sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y revelador, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fans de estas historias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de nuestro contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis en profundidad. Un abrazo enorme para todos.